¿Qué tal, amigos? Seguimos adentro del Ministerio de Turismo, pero nos cambiamos de escritorio. Nos vinimos a la Dirección Nacional de Turismo. Gracias, Roque Bodeón, por recibirnos. Bueno, es un placer que esté acá Sergio y Diego también, que está atrás de cámara. Muy bien. Hemos estado conversando bastante en los últimos tiempos con Roque, como hacemos normalmente cada vez que es necesario, pero también tuvimos una larga conversación en Madrid, en Fitur, donde fuimos avanzando en cosas que nosotros necesitábamos saber. Lo decíamos en la nota con el ministro Eduardo Sanguinetti, el karma de la comunicación, de la mala comunicación de los ministerios de turismo es recurrente, permanentemente ocurre eso y no es novedad en este caso. Así que vamos a encarar cosas que tenemos que saber y que no hemos sabido hasta ahora. Bien, hecha la presentación, hicimos la pausa para ingresar el café, que siempre es bueno acompañar una buena charla con un buen café. Roque, creo que antes de que termine la gestión, tendríamos que colaborar con esa necesidad que he detectado que hay en el ambiente, del turismo evidentemente. Hay gente que concretamente me ha preguntado ¿qué es lo que se hizo? ¿Por qué no ha trascendido? Todo el mundo sabe que ha viajado por el país permanentemente. Hay distintas cifras de los kilómetros recorridos, ahora me los vas a esclarecer, y el saludo al chofer que te ha acompañado en esa aventura. Pero ¿por dónde querés empezar? Bueno, podemos empezar contextualizando cuando agarro la Dirección Nacional de Ahí está. Ese es un buen comienzo. Te encontraste con, me imagino, no sé dónde estaban los expedientes, pero desparramados por todos lados, ¿no? Sí, yo vengo a la Dirección Nacional de Turismo en un contexto primero de pandemia, en una situación que ya es de público conocimiento. Y después del terremoto. Por eso, y bueno, o sea que yo no empecé de cero, ni pudiendo tampoco interceder en lo que iba a ser el presupuesto quinquenal, por ejemplo. Comienzo ya con una situación de -100, en la cual tenía que ordenar determinadas cosas, desde el expediente, del funcionamiento dentro del Ministerio de Turismo, funcionarios, y también, de alguna manera, estar presente en el campo, digamos, ¿no? Claro, a ver, 17 meses habían transcurrido antes de que vos entrases, antes de que ingresases a este cargo, y ¿qué es lo que se había hecho o qué es lo que no se? ¿Por dónde querés empezar? Bueno, digo, con esa situación de pandemia, como te decía, realmente creo que la Dirección Nacional anterior no había hecho nada, digamos, porque a nivel de planificación, es decir, trabajó muy bien, te diría, en todo lo que era la parte de registro de operadores turísticos. En eso sí se avanzó, pero por la propia pandemia, digamos, no había, capaz que esto depende de las personas también, ¿no? Capaz que hubiese sido un buen momento para planificar, por ejemplo. Déjame hacer un paréntesis breve. A ver, hasta la última administración del Frente Amplio, la Dirección Nacional de Turismo no existía.
es una... en su momento nosotros dijimos que había sido un cargo creado por y para el entonces asesor del ministerio Benjamín Liberov, que después terminó como subsecretario y hasta como ministro. Buena parte de lo que dijimos en ese momento se confirmó con el paso del tiempo, pero también debemos reconocer la parte de acierto que tuvo esa insistencia de Benjamín Liberov para la creación de la Dirección Nacional de Turismo. Hoy en día, sin temor a equivocarme, debe ser el sector que abarca más dentro del Ministerio. Hay quienes dicen que llega hasta un 70% de la gestión. No sé si andamos por ahí, pero es decir, para empezar, el director nacional de turismo no era ordenador de gastos, por ejemplo, ¿no? O sea, no había otro ordenador de gastos que no fuera la Dirección General, sí, o el propio ministro. No sé en la administración anterior si era ordenador de gastos o no. Creo que sí, porque eso, sí. Desde que se crea la Dirección Nacional, yo entiendo que sí. No lo puedo afirmar, pero sí sé que cuando yo en la situación hay dos ordenadores de gastos, el director general y el director nacional. Cosa que no ocurre en otros ministerios. Claro. Es decir, los directores nacionales no son ordenadores de... No, y hay ministerios que no tienen director nacional. Por eso. Lo que pasa es que el ministerio tiene varios directores nacionales, porque son diferentes cosas. Claro. Vamos a ver, yo acá cuando entro, ¿qué entro a hacer? Tengo la responsabilidad de que en la administración anterior, del 2015 al 2020, por decirlo de alguna manera, cumplían tres jerarcas, porque de alguna manera el subsecretario se encargaba de las ferias internacionales, de la publicidad. El director nacional estaba más que nada para todo lo que era planificación estratégica. Registro. Sí, todas las funciones, pero es decir, esa parte de la promoción, de la publicidad, que es una parte importante. Todos sabemos que en los hechos Benjamín trabajaba y trabajó muy duro para eso. Después, toda la parte que tiene que ver con las subvenciones, la mitad del trabajo del director general en esa administración era justamente el tema de las subvenciones también. O sea que yo vine a cumplir funciones que en otra administración le hacían tres jerarcas y medio. Perdón, dos jerarcas y medio, ¿no? Es decir, porque sí. es decir, parte de la dirección general de las subvenciones, ¿no? Y bueno. O sea que, y todos sabemos lo que trabajaba Benjamín, porque uno le podrá gustar, podés estar de acuerdo o no, pero era 24/7. Pero Benjamín fue una persona que trabajó muy duro. De eso no lo discute nadie. Yo llevo una situación que voy a pedir imágenes acá, el día pido una imagen de Punta del Este para el director general, pide una imagen de Punta del Este para un congreso, por ejemplo, no había una imagen de Punta del Este. ¿Cuál? Le dijeron. ¿De qué? Cualquiera, no hay. Yo sabía que había imágenes y que había muchas imágenes también, porque de alguna manera yo cuando ingresé acá me comuniqué con Benjamín Liberov. Y Benjamín me dijo, Roque, están todas las imágenes de esto, de aquello, lo otro, tal. Lo que pasa es que de pronto estaban los crudos, ¿no? De cuando se hacía el programa de Uruguay, el canal Uruguay Natural. Las imágenes hay que ir cambiándolas permanentemente porque hay que ir actualizándolo, porque uno puede sacar una foto y pues salen todos viejos, ya de repente cuando pasan los años, por ejemplo. Claro. Y en ese caso, es decir, se tenían los crudos pero no estaban procesados. Entonces, procesar eso, o sea, se tenían de repente los rollos y las imágenes, pero no sabían en qué estaban. ¿Qué había? Claro. Y si existían,
porque a mí Benjamín me insistía que eso estaba, que lo tenía fulano, lo que sea, a mí no me lo dieron. Si nunca pude hacerme imágenes de cosas, por lo cual pude hacer todas las imágenes nuevas. Después hay otro tema con las imágenes, muchas veces con los derechos de imágenes, que es el tema de que es muy común que se hagan imágenes por determinado tiempo. Si cuando yo empiezo a hacer imágenes y todo eso, empiezo a pedir que se hagan las imágenes por tiempo indefinido, o las fotos por tiempo indefinido, excepto algunas imágenes o fotos específicas para una campaña que haga el ministerio mismo, de televisión, por ejemplo, pero si no, la fotografía la estamos pidiendo permanente, porque entiendo que a uno le va a costar lo mismo al momento de hacer la negociación para comprarla, comprarla por 2 años que comprarla por 15 o por el tiempo que sea. Y eso no es un detalle menor, porque todos sabemos que después viene una dirección departamental, un operador turístico, pensando que la imagen es del ministerio, la publica, se la da a su operador del exterior para que la publique, y eso mañana termina en un lío, como han habido algunos líos de ese tipo. Ahora, ¿a dónde pedías las imágenes y desde dónde te decían que no había? Bueno, se pedía a marketing y sobre todo a la parte de, digamos, de todo lo que es la parte audiovisual y todo lo que nosotros tenemos, que hay también un soporte grande de fotografías, de imágenes, de archivos. Lo que acontece también es que nosotros agarramos el ministerio en una situación con muy pocos empleados, funcionarios. La LUC también permitió a que, es decir, cada 3 que se jubilan, vos podés tomar uno. Eso también hizo que agarráramos ese cuello de botella donde no podíamos tomar gente. Entonces agarramos el ministerio con muy pocas personas. También, si uno ve la experiencia anterior, uno veía de repente los pases en comisión que tienen un ministro, los pases en comisión que tiene un subsecretario, y de repente se traía toda esa gente, que no es poca, y quizás a la orden misma del subsecretario o del ministro había de repente X personas, y otras personas las aprovechaban para poner en diferentes sectores, para uno tener una persona de confianza en cada lugar. Eso no aconteció acá tampoco, porque con el cambio de ministro, esto y lo otro, entonces, yo con mucha suerte y con una gran generosidad y con una gran experiencia como estaba Riviera, él mismo me dijo: Roque, vos vas a necesitar una persona ahí, que obviamente la necesitaba, y bueno, pude traer un pase en comisión. Me dijo: tengo uno solo para darte, apuntá bien, y ahí fue que traje a Gustavo Díaz, que fue la persona que en definitiva, con una gran experiencia en la administración pública, pudimos manejar todo lo que son las compras de publicidad con los procedimientos correctos, adecuados, porque eso parece un tema muy fácil, pero no lo es en la administración pública. Venías además de un tema que justamente cuando hablábamos del terremoto, para los que no están enterados y lo están viendo desde el exterior, por ejemplo, durante los primeros 17 meses de la administración, bajo otras jerarquías, hubo graves problemas que terminaron en la justicia por compras directas de publicidad que no se hicieron de la forma que había que hacer. Sí, a eso tenemos que aparte agregarle que Tabaré como ministro también nos dijo: Roque, los procedimientos los quiero sin insistencia de gasto. Que la insistencia de gasto... Otra vez insistencia de gasto, lo hablábamos hace un rato con el ministro, hay que explicarlo también, es decir, cuando el tribunal hace alguna observación, el ordenador de gastos está en la disyuntiva, ¿se insiste insiste o no.
Claro, eso nosotros no lo hicimos, no insistimos. O sea que el expediente tenía que ser, ojo que la insistencia de gasto está dentro de lo que es el TOCAF, sí, se va al Parlamento. No es ilegal. No es ilegal, pero en muchos casos no está bien visto, pero es, o sea, se aplica en toda la administración pública, porque si no muchas veces no se puede llegar en tiempo y forma, por claro. ejemplo, o hacer. La cuestión es que acá se hizo todo sin insistencia de gasto, porque el ministro Viera lo quería así, porque estaba en una situación que había que pasarlo también que fuera completamente transparente. Así se hicieron los procedimientos, lo que ocasionó un trabajo aún mayor, un compromiso aún mayor, y al estar más encima de las cosas también, yo te diría que la función pública no existe eso, las intendencias mucho menos, porque lo lleva también un trabajo que se insista mucho, pero en la función pública en general hay insistencia de gastos permanentes. No sé, esto habría que ver una vez si el Ministerio de Economía valora esos esfuerzos o no. Ese es otro, que es otro tema. Pero la verdad que fue así. Y más de una vez te daban ganas de llorar, pero bueno, Tabaré en eso fue tajante y tenía que hacerse de esa manera los procedimientos. Yo también lo compartía por la situación anterior, así que así lo hicimos. Bueno, esa etapa fue engorrosa, fue la bajada del terreno fue así de complicada. ¿Cuándo empezás a trabajar en lo que realmente te compete? Bueno, es que justamente yo tenía que hacer todo, tenía que hacer eso, pero a su vez también estar en territorio, al lado de los operadores, de la gente, de los directores de turismo, viendo las diferentes necesidades que había, y porque aparte el momento con la pandemia aún, también incluso ya saliendo de la pandemia, pero que de repente estamos en pandemia, de repente no, que empezamos a hacer también un trabajo importante con el ministro Viera, que era el tema de la conectividad aérea, el cual, si bien el Ministerio de Turismo no es la autoridad competente, tiene una importancia muy grande. Es la que lo hace en la práctica. Exacto. Sí, no diría eso porque la verdad que sería faltarle respeto al brigadier Lencini, que ha trabajado muchísimo en aviación civil, por ejemplo, o al querido brigadier Olmedo, que estaba de director de transporte aéreo en el Ministerio de Transporte, que ellos trabajaron por supuesto muchísimo, pero la verdad que nosotros trabajamos y trabajamos también en conjunto con ellos, o por lo menos en la información permanente. Hicimos un trabajo en el director nacional de turismo de Brasil desde ese entonces, es un profesional muy importante del turismo, de hecho hoy estaba en la Embratur, ahora creo que está de vuelta en el Ministerio o en la Embratur, pero sigue ahí, cambio de gobierno, no como director nacional, pero sí ocupando un cargo importante. Y vamos a hablar con los CEOs de las compañías aéreas para justamente decirle, bueno, Brasil va a hacer determinada campaña, Uruguay va a hacer tal otra, ustedes dedíquense a operar, ¿qué podemos hacer para...? Y ahí fuimos recuperando rutas y frecuencias, que no fue un trabajo menor. Después, ese trabajo, hicimos mucho trabajo también de reuniones con compañías aéreas, algunas que se captaron, otras que no, pero es decir, el trabajo permanente justamente de ver qué se podía hacer con las compañías aéreas, qué podíamos colaborar para... De hecho, hay alguna que todavía no terminó, alguna gestión que todavía no terminó, que tiene buenas perspectivas transatlánticas. Sí, bueno, en el caso de ITA, por ejemplo, Italia, yo hablé con el CEO de ITA en Italia, hace como 3 años,
ellos estaban esperando un poco el tema de tener más aviones, claro. Después le trasladé ese tema al subsecretario para que continuase trabajando en eso, y siguió trabajando desde el embajador que estaba en ese momento hasta también se reunió con el CEO nuevamente, y así se han seguido. Pero no solo esas compañías, otras compañías de repente latinoamericanas también. Es un trabajo que se ha hecho permanente, en el cual en muchos casos llegó a buen puerto y en otros casos siguen las conversaciones. Porque tenemos que tener en cuenta también que muchas veces hay compañías que podrían llegar acá, que sabemos fehacientemente que podrían tener un par de vuelos semanales con muy buena ocupación, por ejemplo, pero muchas veces antes de pensar en esos 1 o 2 vuelos semanales al Uruguay, piensan en reforzar Buenos Aires porque le rinde más por tarifa y por competencia también. Entonces, le pasó al France. El France levanta el vuelo a Montevideo porque la tarifa era la mitad de la que podía sacar en Buenos Aires. Sí, sobre todo por la cantidad de la clase ejecutiva, porque no se puede vender, y por muchas razones más que ya sabemos y que no lo vamos a andar tocando, porque si no lo vamos a hacer muy largo. Pero la verdad es que se hizo un muy buen trabajo en eso. Y en ese sentido también hemos hecho en muchos casos campañas cooperadas de publicidad con algunas compañías aéreas, con los vuelos de Iberia también, también se ha colaborado en determinadas campañas, con diferentes contrapartidas, y así con diferentes compañías aéreas. Pero la verdad que el trato ha sido la comunicación permanente, y siempre con muchas cosas, con la compañía Azul, con Panaraer, con todas las compañías hemos hablado. Creo que la única en su momento que me dijo que no para hacer algo, que la hice casi de compromiso, porque un profesional de toda la vida como era Lombardo de Aerolíneas Argentinas, que uno lo conocía ya desde Bari, después en los diferentes cargos que ocupó en Aerolíneas Argentinas. Y bueno, en ese momento no era presidente él, ¿no? Era el director comercial. Pero bueno, me dijo que no por las situaciones que estaban en el momento en la Argentina y que necesitaban... Capaz que se hacía un favor diciéndote que no. Claro, sí, por supuesto. Y que necesitaban reforzar el cabotaje mismo del interno, y por otras razones que muy profesionales también. Pero es decir, es un trabajo que no ha sido menor. La conectividad y la recuperación de la conectividad de Uruguay porcentualmente ha sido de las mejores después de la pandemia, o sea que se hizo un buen trabajo, y es un trabajo que hay que hacer permanente. Pero más allá de ese trabajo que hay que hacer permanente, acá voy a agregar algo. Yo creo que a la hora de tomar decisiones en un presupuesto quinquenal como se va a hacer este año, yo creo que habría que tener en cuenta determinados importes específicamente para lo que es la conectividad aérea, para poder trabajar de mejor subvencionar, manera. Promover, hay que encontrarle la forma. Yo creo que los recursos, hay que tener determinados recursos que permitan hacer cosas acorde a lo que es el transporte aéreo hoy en el mundo, y también con la rapidez que se mueven las cosas en el mundo. Claro. Porque las compañías aéreas, como todas las cosas, han cambiado sus formas, ¿no? Y hoy de pronto hay compañías que les sirve operar en determinadas fechas y después ir para otro lado porque el equipo... O sea, así se mueve el mundo. Y no hay que asustarse de eso tampoco, porque en los polos turísticos más importantes eso pasa. Entonces, bueno, hay que trabajar en base a lo que es el mundo. Yo creo que esta situación hoy que hay de un convenio para firmar con la República Argentina, cielos abiertos y todo eso,
va a beneficiar ampliamente claro. A lo que es la aviación. Sí, y la posible instalación de nuevos operadores. Exacto. Yo creo que eso es muy importante, se ha venido trabajando en eso también, pero bueno, son temas a tener en cuenta. Creo que el Ministerio de Turismo debiera tener más recursos para trabajar con lo que son las compañías. Sí, no solamente en esto, ¿no? O sea, que hablamos del presupuesto. Bueno, está bien, del presupuesto, pero también de la misma manera te adelanto y te digo que es muy importante para la administración que va a entrar a partir del 1 de marzo, que también, que por presupuesto, se dé un presupuesto específico para lo que tiene que ver con la publicidad programática y con la inteligencia y para la inteligencia artificial, porque todo se va moviendo en base a eso. Es muy importante que salga, a mi manera de ver, por ley, que ya salga un presupuesto aprobado con determinadas cifras exclusivamente para eso, porque después todos sabemos cómo está el tema de la publicidad, los intereses que hay. Es bueno reiterarlo, Roque, o especificarlo, digamos, hacer un punto acá. Yo terminaba la nota que hicimos hace un rato con el ministro Sanguinetti diciendo que me regocijaba, no sé qué otro término utilicé, este tipo de cosas. Estamos hablando con un director nacional de turismo que sale y está dando un mensaje para que se tenga en cuenta en el próximo presupuesto la asignación de recursos para la administración que entra. Digo, esas son las cosas que se tienen que resaltar y que tendrían que ser ejemplo para otras transiciones, no solo en el Uruguay. Adelante. Bueno, te decía que esas son cosas que desde mi punto de vista son importantes para la actividad turística y bueno, creo que hay que tenerlas en cuenta y hay que tener la grandeza de que esas cosas se hagan de esa forma. Yo creo que al Ministerio viene un muy buen equipo de jerarcas, es decir, Cristian Bosch, que viene a ocupar el cargo donde estoy yo ahora, es una persona con experiencia, que ya pasó incluso por el Ministerio también en otras funciones, a través del BID, pero que es con una muy buena preparación. Es un técnico muy importante, de hecho está en Colonia hoy ejerciendo, estuvo en la Dirección de Turismo de Montevideo también. Creo que es un gran profesional, está en una edad para mí perfecta, ideal para ocupar este cargo. Bueno, Anita lo mismo también, ella fue directora de Rocha, pero no cualquier directora, sino una directora que siempre trabajó también en ese trabajo público-privado, de la mano de los operadores turísticos de Rocha, o sea que creo que es una muy buena técnica también. El ministro Pablo Menoni, es decir, yo no lo conocía, pero bueno, es un jerarca actual de la Intendencia de Montevideo, en lo que tiene que ver con movilidad. Me parece una persona exquisita, muy inteligente, y además de eso, con una voluntad excepcional, que se ha metido en los temas, en esta transición mismo se ha interesado y uno ve que tiene a su equipo trabajando en equipo y todos los días, así que yo creo que la directora general tampoco la conocía, pero es una persona de confianza también del ministro, que es muy importante en ese cargo. Aparte con conocimiento de la cosa pública. Y por lo que he charlado también con el director general, una preocupación interesante, importante con todos los temas. Sí, creo que tiene un muy buen equipo para trabajar y desde lo que tiene que ver con la Dirección Nacional, nosotros estamos facilitando de toda la información para que se puedan sentar acá a partir del 1 de marzo y estén haciendo gestión. Roque, ¿cuántos kilómetros hiciste en 3 años y medio? Bueno, hicimos con el compañero de ruta, con Mario Dávila, 450.000 kilómetros. De hecho, ahí ya el año que estaba habíamos hecho 120.000 kilómetros
De ahí surgió también un poco la preocupación de que había que tener un auto con seguridad, un auto 6 aguas por lo menos, porque eran muchos kilómetros que se hacían. Esa historia la sé. La burocracia te llevó a que te lo digan hace pocos días, ¿no? Sí. Bueno, le queda para la próxima administración. Sí. A ver, Roque. Pero bueno, hablamos de la conectividad aérea hoy, ¿no? Sí. Después, bueno, debemos decir que multiplicamos la participación en las ferias internacionales. Sí. Si bien dejamos de ir de pronto a Londres, a ITV fuimos un año, este año no fuimos, pero pienso que ITV es de las ferias que sí o sí hay que estar. ¿Compartís no ir a Londres? Y bueno, yo no... La verdad que Londres creo que era una feria que de pronto a nivel de los operadores turísticos de acá no era interesante. No era interesante, ¿no? La pusimos sobre la mesa también varias veces, nadie agarró el... Entonces, lo de Londres es un tema que tampoco puedo opinar. Yo, si es por mí, estarían todas. A partir del asesoramiento que brindó Hernando Nardone durante el periodo que estuvo en el Ministerio, hubo un trabajo especial con el tema ferias, ¿no? Sí. Sobre todo también en congresos, en captación de congresos. Digo, todos sabemos lo que significa Arnaldo en lo que tiene que ver con el turismo, congresos y eventos, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. La gente que asesora acá con el ministro Tabaré Viera entendimos que era muy importante para nosotros tenerlo como asesor. Aparte había sido una persona que siempre había estado involucrada desde hace muchos años en lo que tenía que ver con la parte programática del partido en materia de turismo. Y bueno, y Hernando vino, pasó por acá, hizo una buena gestión. También hay mucha gestión que hizo él de pronto que no se ve para afuera, pero que fue interna. Estadísticas, marketing, ferias. Muchas cosas. Es un hombre que está muy acostumbrado también a trabajar con las videoconferencias, ya que siempre tuvo una permanencia, por más que de repente se pudiera ver o no, de trabajo. Después, bueno, te diría que nosotros también lo que hicimos fue trabajar con los privados, trabajar mucho con los privados, y de ahí también los apoyos que le ha dado el Ministerio a las distintas asociaciones. Acá estamos hablando de apoyos de todo tipo, pero apoyos económicos concretos también. Los concretos, porque una cosa es el apoyo moral o el apoyo... No, estoy hablando de trabajos en conjunto, de repente con asociaciones. Acá estamos hablando de que se han hecho con la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Uruguay, apoyos concretos, con la Cámara Uruguaya de Turismo, con la Asociación, por decirte algo, Turística de Colonia, con Sutur, con la Corporación Rochense de Turismo, con la Mesa de Turismo de Rivera, con el Centro Comercial del Chuy, por decirte o nombrarte algunos. Es decir, lo que te estoy diciendo, digo, hay una lista y por supuesto que el director nacional que entra tiene esa información y se le ha hecho la información para que tenga bien claro, pero es decir, de todos esos trabajos con las diferentes asociaciones, en los cuales se están haciendo cosas concretas y se está haciendo el financiamiento o apoyándolo con recursos para que puedan hacer determinadas cosas. De hecho, todos esos workshops que está haciendo
la Cámara Uruguaya de Turismo por diferentes lugares del mundo, sería impensable de pronto sin la participación del Ministerio. Del Ministerio de Turismo. Entonces, pero eso también hay que después... ¿Lo has hablado de eso con las autoridades que entran? Bueno, sí, nosotros le hemos dado toda la información. Tenemos la información, se le ha dado, lo mismo que de repente todas esas fiestas populares, por ejemplo, ahora pasando a otro tema del sector privado también, que son las fiestas y eventos que se hacen a lo largo y ancho de todo el país. También hemos hecho un listado de todos esos apoyos. Acá tenemos, por ejemplo, el año pasado, acá hay 560 apoyos económicos, no declaraciones de interés turístico. Aparte de declaraciones de interés turístico, hubieron 1000, por decirte algo. En apoyo económico, 560. ¿En qué periodo? Esto es del año pasado, solo del 24, 560. Que la declaración de interés turístico es muy importante también, ¿no? Claro, sí, por el tema impositivo. Por el tema impositivo, que muchas veces no se ve, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con congresos o eventos internacionales es muy importante. El IVA desaparece. Porque, claro, no solo eso, sino también para ingresar de repente determinadas cosas técnicas, claro, cosas que se necesitan entrar, ingresar, salir, bueno, y para todo eso es muy importante contar. Y bueno, todos esos trabajos se han hecho. Después, por ejemplo, un trabajo muy importante, articulado, por ejemplo, yo te diría con UTU y la Intendencia de Paysandú. Es decir, todos saben lo que era Guavillú antes y lo que está ahora y lo que va a cambiar encima, porque se siguen haciendo cosas para transformar Guavillú en un hotel escuela. Hubo una inversión importante de la Intendencia ahí, ¿no? Ahí la inversión la hizo el Ministerio, UTU y la Intendencia. Es una cosa, digamos, que se hizo en 3 partes, pero se llevó un muy buen puerto y se cambió Guavillú. Tanto es así que en este momento hay muchos salteños disfrutando de repente de Guavillú, van a Guavillú, cosa que muchas veces era al revés, ¿no? Y máxima recordando lo que era Guavillú, que era... Claro, bueno, pero así, pero también hablando de fondos de infraestructura, por ejemplo, a ver si tengo acá te puedo dar, por ejemplo, del 2024, los fondos de infraestructura turística en Colonia, en Durano, Flores, Florida, Maldonado, Rocha, algunos que salen de los fondos de infraestructura turística, pero son a nivel nacional, como por ejemplo los fondos concursables, que eso fue otra de las cosas que hicimos, fondos concursables donde de repente mucha gente a través de esos fondos puede empezar a dar un servicio que antes no tenía, o algún emprendedor que de repente también puede en base a eso trabajar con mejores servicios. Pero bueno, fondos concursables, por ejemplo, para el desarrollo del turismo costero, estos fueron del año pasado, del 24, fondos de turismo a espacios rurales y naturales, fondos de circuitos turísticos accesibles, en accesibilidad trabajamos muchísimo también, muchísimo, los fondos para circuitos turísticos accesibles, los fondos de enoturismo, el turismo también, hemos dado muchos fondos concursables. Cuando hablamos de infraestructura, ¿qué obras, por ejemplo, para citar algunos ejemplos? Te puedo citar, por ejemplo, en Florida, cabañas de alojamiento, dinero para cabañas. Te puedo decir Flores, también en el lago, se dieron fondos para la Intendencia para hacer cabañas de alojamiento, hablando cabañas, en algunos casos son cabañas de madera, pero en otros, digamos, son casas para que tengan alojamientos de determinadas infraestructuras. Podemos hablar si hablamos de Flores también,
de baños accesibles, por decirte algo, en el balneario Don Ricardo, las bajadas, por ejemplo, de Rocha, que Rocha es grande, ¿no? Tiene 180 kilómetros. Todo el mundo habrá visto la cantidad de bajadas accesibles y de madera, por ejemplo, que hay en un montón de balnearios de Rocha. Bueno, esos fueron hechos también, entre otros, con fondos de infraestructura turística del Ministerio de Turismo. La Casa de Turismo de Rocha, por ejemplo, donde siempre funcionó la Corporación Turística de Rocha y donde actualmente funciona también la Dirección Departamental de Turismo. Bueno, todo eso hubo que arreglarla, ahora se están haciendo obras para agrandar determinadas cosas, todo eso salieron con fondos de infraestructura turística del Ministerio de Turismo. Por decirte algo, para el Carnaval de Artigas, bueno, también han habido fondos de infraestructura turística, donde se hacen infraestructuras que, en vez de alquilarse después, año tras año, se puso fondos del Ministerio para que ya la Intendencia la tenga, por ejemplo, para esas cosas. Pero bueno, te podría hablar de Juan Lacase en Colonia, que el año pasado le dimos también, que todavía no se ha construido, pero lo que tiene que ver con un escenario grande para recitales, muy cerca de la playa, en Charrúa. Podemos hablar de fondos de infraestructura turística para lo que tiene que ver con Soriano con el automovilismo, o con Rivera con el automovilismo. Y ahí también hay que ver que no hay que ser tampoco un burócrata cuando uno está en la Dirección Nacional de Turismo montevideano, que firma todo desde el punto de vista montevideano o desde el punto de vista del turismo internacional, por decirte algo. En el interior del país ocurren cosas increíbles, donde se mueve mucha gente y donde se mueve mucho dinero también de turismo. Porque ahora, nomás, en marzo seguramente vamos a tener la Patria Gaucha, por ejemplo. No sé si tuviste la eso es impresionante, sí. De ir, pero es increíble. Es una fiesta increíble. Si hablamos, yo qué sé, la Fórmula Track en Rivera, le cambió la cara. 30.000 personas. Y eso ocurre varias veces en el año. Y ocurren muchas cosas en diferentes departamentos. A veces dice Cerro Largo, turismo, por ejemplo, no yo que conozco el tema, pero mucha gente le dice, no, el turismo en Cerro Largo. Y la gente dice, Cerro Largo, turismo, bueno, pero se hacen encuentros donde de repente hay 5.000 motocicletas brasileños y donde se hace una promoción del Uruguay durante todo el año para captar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces acontecen muchas cosas en el interior. Ahí estamos en un terreno que me interesa porque justamente... Pero bueno, mirá, siguiendo con la infraestructura te puedo nombrar muchas cosas. Por ejemplo, ahora le hemos dado a la Intendencia de Salto 11 millones de pesos para que haga el techo de Daymán, que lo tuvieron que desarmar, y la verdad que las piscinas de Daymán sin el techo pierden gente en la temporada y se ven muy afectados los hoteles de Daymán. Por supuesto. Entonces, así te podría decir muchas cosas, desde alojamiento hasta infraestructura. Pero digo, acá el Estado. A ver, ahí está un poco la explicación de muchas cosas que no se entendían y que nos preguntaban directamente, ¿no? Es decir, porque muchas veces no, generalmente siempre, nos tenemos que hacer eco del rum que hay en el... Lo sabés vos como periodista también, que hay en el ambiente. Entonces, el corre y dile, che, ¿qué pasa? ¿Por qué viaja tanto Roque? ¿Por qué no está tanto en el ministerio? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué puede mostrar? Bueno, de eso se trata lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, igualmente te puedo
le puedo decir que yo estoy muy tranquilo porque toda la gente con la que hemos trabajado sabe de mi compromiso. De hecho, mi teléfono lo tiene todo el mundo del turismo, entonces, y yo he trabajado sábado, domingo, y no he trabajado 8 horas ni 6. He trabajado muchas horas por día, porque muchas veces venía del exterior, venía para acá, o a la 1 de la mañana estaba firmando expedientes. Me consta que muchas veces hemos hablado, pero yo te muestro, por ejemplo, este listado solo de infraestructura turística. Puedo decir, bueno, todo esto que se ha hecho por todo el país, ¿cuántas veces tendría que ir uno, por ejemplo, para determinadas cosas? Porque estas cosas no se hacen tampoco una vez sola. Estamos hablando de 560 eventos apoyados, por ejemplo, infraestructura turística, eso sumémosle todo el trabajo de planeamiento permanente en territorio. A lo que voy es a lo siguiente, porque justamente en este momento clave donde me estás diciendo todo lo que se hizo, ¿no hay forma de hacerlo diferente? De ahorrar kilómetros, de ahorrar, no te digo combustible ni horas del chofer, porque eso sea lo mínimo, mirando en grande. Pero digo, en la optimización del tiempo del director nacional. Sí, por supuesto, yo creo que sí, que hay que trabajar en equipo. Yo creo que también... ¿Solamente trabajar en equipo o cambiar, ir de a poco cambiando la mentalidad, haciendo de pronto más federal el trato del turismo y no tan compartimentado? Lo que pasa que yo entiendo que es como todo, ¿no? Yo creo que el director nacional tiene que estar presente en todos lados, porque por eso es un director nacional y es importante. Si no vas, no existís. No sé si no existir, porque no importa acá que exista o no exista, sino que se hagan las cosas. La verdad que el planeamiento estratégico del Ministerio de Turismo trabaja muy bien y tiene referentes por regiones, y eso se trabaja muy bien. Pero después los propios directores departamentales, los propios intendentes, también uno tiene que trabajar con ellos vienen a visitarlo, uno tiene que también ir ahí, vienen, hablan de determinados proyectos, entonces también uno tiene que ir a ver de qué están hablando, de qué no es, más allá de que hay un trabajo permanente de planeamiento estratégico. De hecho, en esta dirección nacional, creo que hemos autorizado a estar permanentemente en territorio nacional a los diferentes referentes de cada producto turístico, y creo que ha habido una presencia a nivel del territorio nacional como nunca antes. Lo mismo que también a nivel internacional han participado muchos funcionarios del Ministerio de Turismo en la promoción. Y vos decís, ¿hay otra forma? Y sí, yo creo que sí. Creo que también se puede, para lo que es la parte internacional, preparar un equipo específico para eso, que haga una presentación muy clara y contundente y muy profesional. Quizás se debería... Hay formas, por supuesto. Yo de hecho tengo una mirada también de haber seguido acá, por ejemplo, o de algunas cosas hacerlas de forma distinta, porque uno también sobre el camino va aprendiendo determinadas cosas y también las cosas van cambiando, pero es muy difícil que no haya una presencia en el territorio nacional cuando estamos hablando de autoridades nacionales. Bien. Porque una cosa es lo técnico, sí, y otra como autoridad nacional. Y la verdad que el interior requiere siempre la presencia de la presencia física, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la actual estructura del Ministerio? ¿Requiere cambios? ¿Requiere ayornamiento? ¿Requiere ser más empresa estilo privado?
¿No hay demasiada burocracia? Bueno, no hay que pedirle al ministerio que sea más empresa privada porque es un ministerio público y por tanto se rige por lo que es la función pública, y la función pública es la forma que hoy tenemos. A algunos le gustarán, a otros no le gustarán. La función pública es muy garantista. Entonces, si vos me preguntas a mí, que he tenido una experiencia siempre en el sector privado, yo te digo que una jornada del sector privado equivale a 5 jornadas de trabajo del sector público. En cuanto a rendimiento. En cuanto a rendimiento. Después tiene, al ser garantista, tiene los controles, ya sea del Tribunal de Cuentas, de la Contraloría General de la Nación, que bueno, que hoy son los órganos de Contralor externo, que los expedientes y las cosas tienen que pasar por ahí. Entonces muchas veces la gente no tiene ni idea por la cantidad de firmas o de oficinas que pasa un expediente para que salga una cosa. Lo dijo el ministro, simple. De 12 la bajaron a 8 y todavía falta, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo te podría hablar de muchas cosas. Nosotros también estuvimos trabajando en decretos, en leyes, y la ley de vivienda turística. ¿Hace cuántos años estamos hablando? ¿Hace cuántos años se está hablando? Y sin embargo, se sacó durante este periodo, salió. No es algo menor. Decretos también de agencia de viajes, donde fuimos más con las realidades y las situaciones actuales. Por ejemplo, facilitamos muchos trámites. Por ejemplo, antes te pedían el permiso de lo que era permiso de conducta, le llamaban en una época, pero el certificado de conducta. Buena conducta. Buena conducta, ahora cambió el nombre, pero bueno, todo eso se pedía. La verdad que el Ministerio de Turismo no cobraba un peso para hacer un trámite, no cobra un peso para hacer un trámite. Pero la verdad era que el que venía a hacer un trámite también tenía que gastar un montón de peso en otras cosas de certificaciones del Estado. Y habían cosas que vos decías, ¿para qué? ¿No? Entonces se trataron de facilitar. En lo que se pudo facilitar, se facilitó. Llevamos el registro de operadores al interior, en muchos casos con días concretos donde van funcionarios del Ministerio del Registro de Operador para que faciliten y no tengan que estar viniendo tampoco a la ¿Se hizo un buen trabajo en eso? Yo creo que se ha trabajado muy bien con lo que tiene que ver con el registro de operadores. Se pusieron cosas más a los tiempos y a lo que se necesitaba. Y bueno. A ver, de esa lista que tenés en el cuaderno, ¿de qué falta hablar? No, muchísimo falta, porque la verdad que trabajamos muchísimo. Por ejemplo, yo me encontré con una web obsoleta en el Ministerio y tuvimos que hacer una web. Ahora, hacer la web llevó su tiempo también, porque vos tenés que hacer una licitación para eso, ¿verdad? Saber qué es lo que querés, hacer una licitación. Bueno, eso llevó su tiempo, pero lo hicimos. Hoy el Ministerio tiene una web nueva. Te podría hablar también de lo que se hizo en materia del observatorio turístico, de las estadísticas. He escuchado gente decir cualquier disparate por la prensa y la verdad hemos trabajado muchísimo con eso. No sé si alguna otra administración ha trabajado y se ha comprometido tanto con el Departamento de Estadística como se comprometió este director nacional. Y tenemos un informe para... Y no solo eso, sino la modernización que le hicimos y aparte con datos científicos. Es decir, esto sabíamos que capaz que nosotros no íbamos a poder disfrutar de todo ese desarrollo para tomar decisiones, pero sabíamos que había que hacerlo. Teníamos la convicción que había que invertir en eso y que había que hacerlo.
Entonces después se terminan todas las cosas de que si entraron 5, si entraron 10, si alguno dibujaba los números o los maquillaba en algún momento, ¿no? Nosotros en eso no fuimos muy claritos. Pero se terminan todas esas cosas porque vamos a hablar de datos científicos. Vamos a poder hablar, ¿En cuánto tiempo? podemos hablar, bueno, eso me llevó prácticamente 3 años trabajando en eso, pero hoy tenemos las herramientas, también uno no puede decir, compro acá o allá directamente, porque son empresas españolas, trabajan en base a eso, todo reunido, que meto a las etapas. Después al final entendí que esa solución me la podía dar una empresa de Antel, que es lo mejor, una empresa uruguaya. Todos sabemos el desarrollo de tecnología que tiene Antel, y no estoy hablando de la movilidad, sino todo ese software que te permite hacer todas esas cosas. Y bueno, y avanzamos con esa empresa de Antel, y bueno, hoy por supuesto hay que ir alimentando todo eso. Estamos haciendo trabajos de publicidad por un lado y trabajos de datos por otro con Amadeus, por decirte algo. No tengo que explicarte a vos ni al público al cual va dirigida esta entrevista lo que significa Amadeus a nivel mundial. En lo predictivo es fundamental. Bueno, entonces hoy podemos saber cuántas intenciones o cuántas búsquedas hubo para el Uruguay y cuántas se terminaron concretando en viajes concretos, por ejemplo, ¿no? Y de eso, así, con muchas cosas, o los datos, movilidad, la verdad que, y son varios temas, ¿viste? Cuando uno habla de la dirección nacional, al principio decía esto, aquello, lo otro, pero son muchas cosas. Y todas esas cosas llevan tiempo, compromiso, trabajo, dedicación, las estadísticas también, ¿no? Las estadísticas convencionales que se hacen. Así que bueno, yo creo que... ¿Estás satisfecho? Estoy satisfecho porque la verdad que yo cuando entré acá en la situación que entré, y en la situación por todo lo que pasaba acá adentro, por la pandemia, después por la situación de tipo cambiario con la Argentina que tuvimos en el 2023, que es solamente comparable a aquella última parte de gobierno de Alfonsín. Eran cosas difíciles, y entonces la verdad que nunca tuve tiempo para decir, bueno, me dedico a decir qué es lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo. Capaz que estuvo mal no decirlo, no hablar. La verdad que me dediqué a trabajar porque no tenía tiempo. Pero hay que comunicar, hay que comunicar. Con el diario del lunes, Instituto de Promoción Separado, Uruguay 21. ¿Qué? Yo te diría que, por ejemplo, hay quienes piensan que Uruguay 21 es la herramienta. Yo no digo que no, engloba muchas cosas y eso está bueno también porque el turismo también es transversal a todas las actividades, así que nosotros hemos trabajado mucho con el Instituto Nacional del Vino, por ejemplo, se puede trabajar con el INAC, con el Instituto Nacional del Vino, o sea que hay muchas cosas que se pueden trabajar en conjunto. De hecho hemos trabajado también en conjunto en algunas ferias específicamente culturales con la Dirección Nacional de Cultura. Hemos trabajado mucho, también hemos tenido presencia en ferias internacionales que si bien no son de turismo, pero que concurre mucha gente. Hemos trabajado también muy bien con la Secretaría Nacional de Deportes, muchos trabajos. De hecho, bueno, desarrollamos lo que es el segmento de turismo de deportes, bueno, lo que es el astroturismo, por ejemplo, con productos nuevos. Después estuvimos trabajando mucho también
pero no me quiero ir de tu pregunta. Yo siempre fui un convencido que sí, el Instituto Nacional, el Instituto de Promoción Turística es una herramienta válida y buena. Necesaria. Creo que por algo Brasil lo tiene con Pratur, los argentinos lo tienen con Improtur, y todos los países lo tienen. Entonces, yo creo que es muy importante. Es muy importante. El Improtur, sin lugar a dudas. Siempre dije que estaba bueno hacerlo. En un momento se lo planteé a Tabaré y Tabaré me dijo: Roque, eso tiene que salir por ley. No nos da el tiempo. O nos abocamos a la ley de vivienda turística y bueno, eso era un pendiente que teníamos hace muchos años, porque como vos sabés también las leyes después hay que congeniar con todo, ¿no? Los diferentes partidos. Por supuesto que acá ayudó muchísimo también la presencia de Lilian Chichán en el Senado. Creo que también una vez que Tabaré volvió al Senado, creo que ahí es importante que dos senadores que fueron exministros pongan su visión en el tema, y creo que eso fue de alguna manera también lo que facilitó, entre la fuerza y las ganas que ponía Tabaré en eso. Sí, además Lilian en su momento también había peleado mucho por ello. Claro. Pero bueno, eso tiene que salir por ley. Creo que si se quiere o se piensa en un instituto de promoción turística, el momento de empezarlo sería este año, como para que pueda salir con... O sea que con el diario lunes sí al Instituto de Promoción Turística. Sí, yo creo que sí. Creo que es sumamente necesario, sobre todo para poder tener acciones en tiempo y forma, porque muchas veces uno también se dedica a hacer de punta en blanco, digamos, los expedientes, pero seguir todos los procedimientos con muchos burócratas que hay en diferentes oficinas del Estado, porque una cosa es cumplir con las cosas que uno tiene que cumplir, y otra ser un burócrata, como nos encontramos en el Estado con... Bueno, Roque, tenés el minuto final. El minuto final, y bueno, yo te diría que nos quedó muchísimas cosas para hablar de lo que se ha hecho, porque, por ejemplo, el tema del turismo interno y del turismo social, el programa que nosotros hicimos, cuando vinimos no existía nada de turismo social acá, cuando vinimos con Tabaré, digamos, no había un departamento de turismo social, el Ministerio de Turismo, o sea que tuvimos que hacer turismo social y aprovechamos para hacerlo algo con turismo social y turismo interno. Y ahí salió el turismo para todos, en el cual en estos últimos 9 meses hemos movido 4.500 personas que usufructuaron de ese programa. O sea, 4.500 ventas que se multiplican, ¿no? Sí, que en realidad fueron 9.000 personas, ¿no? Más de 30 empresas trabajando en eso, un programa totalmente cristalino, sin licitaciones, que sea Juan o Pedro el que maneja eso. Acá las empresas que se quisieron adherir se adhirieron, se le dio beneficios únicos e increíbles a los trabajadores uruguayos, a los jubilados que quisieron también usufructuar. Fue un movimiento muy interesante también para muchas empresas que se adhirieron y que trabajaron muy bien con eso. O sea que también en materia de turismo social y turismo interno hemos trabajado muy bien con un programa meditado, pensado desde el punto de vista incluso de la mentalidad del privado también, las cosas que necesitan, la mentalidad del usufructuante y del ministerio. Tendríamos que hablar también, quedan muchos temas, por ejemplo el tema del turismo LGBT, la participación de Uruguay en diferentes cosas, el asociarnos también a la Asociación Latinoamericana de Turismo Social, por ejemplo, muchos trabajos y muchos compromisos se han hecho a nivel internacional con eso, la protección
de abusos para menores, por ejemplo, se ha trabajado en eso. Te diría también las campañas cooperadas que se han hecho con diferentes compañías aéreas, yo qué sé, el proyecto para los hoteles más verde con ARU, los eventos, los congresos, podríamos hablar también de los espectáculos de Uruguay a toda costa. Fíjate que vos hablabas de la cantidad, bueno, hay como 23 eventos en diferentes balnearios desde Colonia a Rocha que van a disfrutar de lo que es el programa de Uruguay a toda costa, que es un programa similar con los cines, un cine móvil, que también todos los veranos lo estamos llevando para los diferentes balnearios. Entonces, la verdad que son muchas cosas las que se han hecho, son muchas cosas las que se hacen en el Ministerio de Turismo y muchas veces lo que cuesta, te diría yo, es que la gente vea la cantidad de cosas que hace el Ministerio. Nosotros nos comprometimos, cumplimos y bueno. Había que contarlo. Sí, pero bueno, tengo muchos detalles de cosas, como te decía, esto de la transición es una transición con ganas para que gane el turismo, sin pensar en las fuerzas políticas partidarias, sino pensando en la actividad turística. Está bueno porque a nosotros nos ha hecho ir recogiendo el material y las cosas para darle todo bien detallado a las autoridades que vienen para que puedan hacer una muy buena gestión y ojalá la hagan mejor que la que hicimos nosotros, porque eso es lo que en definitiva uno quiere. Para el turismo. No, para el turismo no, para el turismo, para el país, y para la familia y para su club, porque vos qué querés con tus hijos, que tus hijos sean mejores que vos, claro, ¿no? Que lo que viene sea mejor. Bueno, eso es lo que yo quiero para el Ministerio de Turismo, para el director nacional que viene, para el Uruguay, para todo. Acá, por ejemplo, mirá, tenés también para que veas, porque muchas veces tampoco la gente sabe, pero esto para que veas, por ejemplo, las campañas que se han hecho de publicidad en Brasil, muy importante, hemos mandado a hacer estudios también de lo que piensan, se han hecho trabajos en Argentina, en Brasil, pero en Brasil específicamente estuvimos apostando muy fuerte y creo que bueno, ahí tenemos mucho para crecer y digo, está todo ahí. Todo ahí. Gracias, Roque. Nos seguimos viendo. Bueno, suerte en lo que venga. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí esta parte del informe de gestión del Ministerio de Turismo de Uruguay del periodo 2020-2025, esta vez con el director nacional de turismo que sale el próximo 28 de febrero. Y como él dice, está todo pronto, la transición va viento en popa, y tiene ganas de que a la gente que entra le vaya mejor que a él. Buen mensaje.